Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Les hago la invitación a que leamos un capítulo más, mis hermanos, de las Sagradas Escrituras, capítulo número 16 de Apocalipsis. Les pido que pongamos mucha atención, abramos nuestro entendimiento y el corazón para que estemos siempre bien dispuestos a los mensajes de Dios. Vamos a comenzar pues a leer este bello capítulo número 16 de Apocalipsis y lo leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oí una voz potente que desde el santuario gritaba a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Salió el primero, vació su copa sobre la tierra, y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. El segundo ángel vació su copa sobre el mar, y hubo sangre como de desangrado, y todo lo que vive en el mar pereció. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, que se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que eras y eres el santo, eres justo al castigarlos de este modo, pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre. Bien se lo merecían. Entonces oí otro grito que venía del altar: sí, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y su calor comenzó a quemar a la gente. Los hombres fueron abrasados y empezaron a insultar a Dios, que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y darle gloria. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y al instante su reino quedó sumido en tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. Insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes de Oriente. Y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios, el Todopoderoso. Miren que vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, o sea, cerros de Megiddo. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía: está hecho. Se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. La gran ciudad se abrió en 3 partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios y de la gran Babilonia, y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Entonces los continentes huyeron y las cordilleras desaparecieron. Enormes granizos, como de un quintal, cayeron del cielo sobre la gente, y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada, pues fue una plaga tremenda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, nos habla esta palabra de hoy día, de este capítulo de 16 de Apocalipsis, del gran día, ¿verdad? De este día que los ángeles derramarán sus copas sobre la tierra. Será terrible, todos lo sabemos. Todo esto, mis hermanos, va a suceder, aunque uno piensa que todas estas cosas no pueden pasar porque Dios no es tan malo, pero Dios no es malo en realidad.
Todo esto nosotros no lo merecemos por nuestra maldad. En realidad, ojalá que cuando Dios decida venir a tener su encuentro con nosotros, nos encontrara con fe, como cuando Dios, ¿verdad?, no encontró a ningún ser humano bueno en Sodoma y Gomorra, que no encontró a ninguno y que por eso decidió terminar con esas dos ciudades. A hoy nos habla la palabra de Dios de un gran día que se aproximará prontamente, que no sabemos qué día, ¿verdad? Ni Jesús, ni los ángeles, ni nadie lo sabe. Solamente Dios Padre sabe qué día va a suceder todo esto. Pero de que va a suceder, mis hermanos, va a suceder. Y por eso los evangelios, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y todo nos ha hablado, mis hermanos, de una firmeza, de una fe que nosotros debemos tener por nuestro Dios. Mantenernos firmes en el amor de Dios. No dejarnos llevar por la maldad y que le sigamos en todas nuestras dificultades, ¿verdad? Porque hay muchas veces que tenemos enfermedades muy difíciles de sobrellevar y también comenzamos a echarle la culpa a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, que cuando todas estas cosas sucedan, va a haber personas que van a insultar a Dios por todo este sufrimiento que están pasando. Ojalá y nosotros no lo insultemos. Ojalá y nosotros nos mantengamos firmes en su amor y que realmente, mis hermanos, vivamos una vida en el Señor. No nos desviemos, porque si nos desviamos y hacemos la voluntad de la bestia, como dice aquí en la palabra, la bestia es el demonio. Toda la maldad que las personas causan a los demás es como estar tomando parte del demonio, de una bestia. Esto es la realidad, mis hermanos. ¿Cuántas personas no vemos que causan daño a este mundo? No solamente gobernantes, sino gente que es mala ya de por sí. Vemos en nuestros países de origen cómo hay personas que causan tanto daño, torturan a la gente, si no cooperan con dinero para ellos proseguir haciendo su mal. Esto es terrible. Y todas estas personas, mis hermanos, van a pagar. No pensemos que todo esto va a continuar, ¿verdad? Porque nuestro Señor lo estamos haciendo enojar al punto de que todas estas cosas tienen que suceder para que nosotros pensemos, ¿verdad? Reflexionemos en qué realmente tenemos que cambiar. La verdad, mis hermanos, Dios no nos quiere hacer daño. Él quiere que nos mantengamos, mis hermanos, con amor. Seamos amorosos como Él lo fue. Él nos enseñó puro amor. Él nunca nos enseñó maldad. Entonces, ¿por qué nosotros somos malos? Entonces, ¿por qué nosotros continuamos haciendo maldades a los demás? No. Vivamos para Dios. Dios nos invita, mis hermanos, a través de estas lecturas, a que hagamos reflexión para que el día final no seamos entrellevados y llevados ante esa bestia. Esa bestia, nadie va a triunfar. Con esa bestia van a tomar lugar muchas personas cuando ya estén refundidos en un infierno. Y en ese lugar de tormento no se va a acabar el dolor nunca. Así como va a haber felicidad para los que se encuentren junto a Dios en una gloria, así va a haber tormento para aquellos que hicieron el mal en un infierno. Pues vivamos, mis hermanos, siguiendo los pasos del Señor y haciendo su voluntad, para no ser llevados como estos de los que nos habla aquí la palabra de Dios. Si nosotros, mis hermanos, sabemos lo que sucederá en un futuro, ¿por qué no nos portamos bien? ¿Por qué no llevamos una vida feliz con el Señor? ¿Por qué no seguimos sus pasos? ¿Por qué no hacemos su voluntad? Si sabemos muy bien todo esto que va a suceder, también muchos de los que estemos ya bajo tierra lo veremos. No creamos que nos vamos a adelantar por el hecho de que ya estamos bajo tierra. También vamos a ver todas estas cosas. ¿Sucederán? Claro que sucederán. ¿Se imaginan cuando todas estas cosas sucedan? En vez de renegar ante Dios, tenemos que ponernos a orar, ¿verdad? Pedir de Dios su misericordia. Y los únicos que conocen de Dios son los únicos que vamos a estar en oración si realmente vamos a estar firmes.
Porque se imaginan, al ver tanto daño causado a la tierra, ¿quién se mantendrá firme? ¿Quién realmente creerá que esto viene de Dios? ¿Quién realmente creerá que Dios tiene en sus manos a este mundo? Muchos que creen en su inteligencia no piensan en esto, ni creen siquiera en Dios. La gente piensa que todos los sucesos, ¿verdad? Todo lo que sucede en la tierra es porque la tierra ya está por terminarse, pero no creen que es un Dios el que lo va a hacer. Y no creen tampoco en una vida eterna. Por eso ni siquiera se preocupan. Y esa gente, mis hermanos, toda esa gente es la que va a renegar de Dios. Toda esa gente es la que va a insultarlo. Cuando sientan los dolores, cuando sientan que realmente fue Dios quien envió todo esto. Veamos, mis hermanos, y reflexionemos en qué tenemos que cambiar en nuestra vida. Porque limpios no estamos en realidad. Necesitamos una limpieza ante Dios, ¿verdad? Que Dios nos perdone de todas nuestras maldades pasadas. De que si realmente, mis hermanos, ya hemos dicho ante Dios toda nuestra maldad, Él las conoce, ni siquiera es necesario que digamos ante Dios todo lo que hemos hecho, porque Él ya sabe. Pero hay que limpiarnos, hay que tratar de ya no cometer nada de lo que hemos cometido, daños que hemos causado, maldades que hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo fuimos realmente anteriormente, antes de conocer a Dios? Y ya conociéndolo también hemos causado males que no debemos de haber causado, pero que lo hicimos sin embargo. Entonces limpiémonos pues de todo ello, mis hermanos. Vivamos una vida feliz con Dios y sintámonos felices también de seguirle, de hacer su voluntad, de seguir llevando almas ante Él, de pedir a Dios que nos enseñe y al Espíritu Santo que nos transmita todo lo que tenemos que hablar a nuestros hermanos y cómo debemos hablarles, ¿verdad? Para que ellos también se unan con nosotros a llevar una vida del mismo modo y no que sigan llevando una vida alegre en este mundo, en el mundo que no es de Dios, sino que toman parte con el demonio. Pidamos pues a Dios, mis hermanos, para que todos estemos unidos con Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.